Muy buenos días. Se abre la audiencia en vista pública en el expediente formado por inconstitucionalidad de ley de carácter general, parcial, promovida por Gabriel Orellana Rojas con el objeto de impugnar las siguientes disposiciones del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito entre el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y el Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud de Guatemala, celebrado para el periodo 2013-2015, el 21 de agosto de 2013, homologado mediante resolución número 347 que emitió el Ministerio de Trabajo y Previsión Social el 12 de septiembre del 2013. A. La frase que dice, para los efectos del presente pacto y las demás leyes de trabajo y previsión social, comprende a. Económicamente todos los bienes, derechos y acciones que posee, contenida en el artículo 2. B. La frase que establece el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social se compromete a que todos los servicios que presta serán ejecutados por personal contratado directamente por el Ministerio de Salud, respetándose la carrera administrativa y demás estipulaciones de la Ley de Servicio Civil, y no se contratará empresas para la prestación de servicios de apoyo, tales como cocina, lavandería, vigilancia, limpieza y mantenimiento, salvo causa de fuerza mayor o causa debidamente justificada, debiendo ser de carácter temporal, en los cuales la necesidad e interés de la población a la salud se vea perjudicados, contenida en el artículo 6. C. La frase que indica, de conformidad con los principios y fines establecidos en artículos 1, 2, 3, 47, 51, 52, 53, 56, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 y 106 de la Constitución Política de la República de Guatemala y 1, 4, 5, 6, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 y 101 del decreto número 90-97 del Congreso de la República de Guatemala y sus reformas, Código de Salud y los artículos 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 y 56 del Código de Trabajo, contenido en el artículo 8. D. Los artículos 12 y 13. E. El artículo 43, modificado conforme a la cláusula tercera del adendum al Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito entre el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y el Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud de Guatemala, firmado el 19 de diciembre de 2014 y homologado por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social el 19 de diciembre de 2014. Y F, el artículo 51. La señora Secretaria General Adjunta de este tribunal hará relación de las peticiones de fondo de la acción presentada y efectuará las advertencias reglamentarias para la presente audiencia. Queda en el uso de la palabra, señora secretaria. En su petición de fondo, el interponente solicita que se declare la inconstitucionalidad de las normas impugnadas previamente mencionadas por el señor presidente y que, por lo tanto, dichas normas queden sin vigencia y dejen de surtir efectos desde el día siguiente al de la publicación del fallo en el Diario Oficial. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, quien haga uso de la palabra en la presente audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral, de conformidad con el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del referido acuerdo.
y sin dar lectura a documentos, salvo que para ello cuente con autorización del señor presidente. Concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. No proferir expresiones irrespetuosas a las partes o a los miembros del tribunal. Y para la exposición de alegaciones, los intervinientes cuentan con un tiempo no mayor de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, secretaria. Pueden hacer uso entonces de la palabra el solicitante de la acción de inconstitucionalidad y de la vista pública, abogado Gabriel Orellana Rojas, quien actúa con su auxilio y con el de los abogados Juan Luis Soto Monterroso y Andrés Orellana Corrales. Queda en el uso de la palabra, señor abogado. Con la venia de la honorable Corte, señor presidente, solicito de antemano su benevolencia para que se me permita leer unos pocos párrafos a lo largo de mi exposición, todos atinentes a la misma. Al lugar, señor abogado, dentro de su tiempo, 15 minutos. Gracias, señor presidente. Honorable Corte, estamos enfrentando un caso que posiblemente sea el primero, pero no el último, en que se confronten dos principios sociales de la Constitución de la República. Nada más y nada menos que el derecho a la salud y el derecho al trabajo. Esta honorable Corte ya en varias ocasiones ha señalado acertadamente que todos, absolutamente todos los derechos humanos, con excepción del derecho a la salud, pueden ser limitados. Esto precisamente en atención a que el artículo 43 de nuestra Constitución señala que la libertad de industria, comercio y trabajo pueden ser limitados incluso por razones de interés público y siempre que esa limitación emane de una ley. Viene a consideración esta anterior consideración porque se ha discutido en los alegatos previamente presentados a la consideración de esta Corte la naturaleza de un pacto de condiciones colectivas de trabajo. Supuestamente, algunos sostienen que no reúne las características necesarias de una ley para poder ser objeto de una inconstitucionalidad. El punto, afortunadamente, ya ha sido dilucidado muy acertadamente por esta Corte y ha señalado que estos pactos son atacables en vía de inconstitucionalidad cuando pongan en riesgo la prestación de un servicio público. Además, cabe agregar que se trata de un pacto de condiciones colectivas de trabajo que afecta prácticamente a toda una cartera ministerial con cobertura en toda la República. De tal manera que, tomando en consideración esta circunstancia, al igual que sucedió en el fallo que sirve de fundamento a esta acción, cabe decir que este problema de la naturaleza del pacto colectivo está superada. Pero hay algo más. La Corte de Constitucionalidad ha sustentado que el principio de supremacía constitucional se fundamenta en los artículos 44, 175 y 204 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Los dos últimos se refieren literalmente a leyes y la Corte en su jurisprudencia ha señalado que son leyes que implican haber sido emitidas por el organismo legislativo, al igual que por organismos facultados constitucionalmente para emitir reglamentos, leyes de carácter general. Sin embargo, se ha pasado por alto un punto muy importante, a mi juicio, como es el artículo 44 de la Constitución. Voy con la venia del tribunal a leer la parte conducente que dice: serán nulas ipso iure las leyes
y las disposiciones gubernativas o de cualquiera otra índole que disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos que la Constitución garantice. En otras palabras, cuando tenemos que una convención colectiva, como le llaman algunos tratadistas, limita derechos ya no individuales en este caso, sino derechos colectivos, como es el derecho a la salud, semejantes disposiciones no pueden permanecer incólumes por el hecho de ser nulas ipso iure al limitar a la Constitución Política de la República de Guatemala. Por otro lado, esto nos encamina a otro argumento que también se ha vertido dentro de las alegaciones presentadas a lo largo de este proceso, y es que las disposiciones atinentes al derecho del trabajo son irrenunciables. Preguntémonos, ¿qué es irrenunciable? Irrenunciable es un acto facultativo, un acto que nace de la voluntad del favorecido con esa disposición. Pero la propia Convención Americana sobre Derechos Humanos ha señalado y señala que ninguna disposición de la presente convención puede ser interpretada en el sentido de permitir a un grupo de personas suprimir el goce y ejercicio de derechos y libertades reconocidos en la Constitución o limitarlos en la mayor medida que la prevista en ella. En otras palabras, no puede permitirse, a la luz de un ordenamiento constitucional, un abuso de derecho en el cual un cierto sector de la sociedad sea favorecido con normas que, de estar vigentes, restringen, limitan, ahorcan, por así decirlo, los recursos financieros del órgano estatal encargado por mandato constitucional de velar por la salud del pueblo. Un derecho que, como dije antes, y usando la jurisprudencia de este tribunal, es un derecho irrenunciable, pero más aún ilimitable. Me interesa también señalar, señor presidente, honorable Corte, que otro de los argumentos que se han presentado a lo largo de las alegaciones es que la homologación que por mandato legal realiza el Ministerio de Trabajo tiene efectos sanatorios de cualquier defecto legal que pudiera tener un pacto colectivo. Esto sencillamente es absolutamente improcedente, inexacto, a la luz, como dije ya, del artículo 44 constitucional, porque choca frontalmente con el principio de supremacía constitucional y más aún nos retrocede y nos obliga a recapacitar sobre aquel viejo principio enunciado ya por los juristas romanos de que el error no es fuente de derecho. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social efectivamente pudo haber homologado este pacto de condiciones colectivas de trabajo, pero eso no significa que ese pacto de condiciones colectivas de trabajo esté ajustado a derecho, y más aún, que esté ajustado a la Constitución. Y peor aún, cuando omite considerar no solo las limitaciones que le impone a un gobierno soberano al prohibirle determinadas contrataciones que pueden ser necesarísimas para la prestación eficiente de un servicio público, sino peor aún cuando le impone a un organismo estatal ajustarse a determinadas particulares e individualizadas normas de la Constitución de la República para interpretar convenientemente y conforme a sus intereses las disposiciones favorecedoras de un solo sector.
Sencillamente esto no puede ser tolerado a la luz del principio de supremacía constitucional, y de mantenerse significaría la negación absoluta de una función esencial como es la de guardar y preservar el orden constitucional. Finalmente, honorable Corte, quiero concluir señalando 2 que 3 conceptos tomados del jurista mexicano Mario de la Cueva. Lo escogí deliberadamente porque todos sabemos que el Código de Trabajo de México, al igual que el Código de Trabajo de Costa Rica, son las fuentes legales comparadas que inspiraron nuestra legislación social. Y de tal manera que se puede decir que quien más trabajo exegético ha hecho del Código de Trabajo mexicano ha sido Mario de la Cueva, reconocido profesor y maestro de muchas generaciones de incluso guatemaltecos. Y de una de sus obras me permitiré citar estos 2 párrafos para concluir. Las convenciones colectivas, por su contenido, efecto, extensión a todos los trabajadores de la empresa o de la industria, con mayor razón en esta segunda hipótesis, no son ni pueden ser concebidas como una suma de relaciones individuales. Son un ordenamiento jurídico abstracto e impersonal, y tienen todos los caracteres de los actos a los que León Digui denominó acto regla. Su efecto es constituir el ordenamiento al que deben ajustarse todas las relaciones de trabajo presentes y futuras de una empresa o de una rama de la industria. Los juristas necesitan frecuentemente muchos años para poder entender las transformaciones que se han operado ya en las relaciones sociales y jurídicas. Un viejo prejuicio consistente en que el derecho objetivo solo podía nacer de la costumbre del pueblo o por acto del poder público se oponía al reconocimiento del derecho de las clases sociales para crear el ordenamiento aplicable a las relaciones de sus miembros. En el fondo del proceso social se ha producido un tránsito del contrato individual de trabajo impuesto por la fuerza económica del empresario o la reglamentación colectiva de las condiciones de prestación de los servicios. Cuando desaparezca la división de la sociedad en clase, tal vez desaparezcan los sindicatos y las convenciones colectivas de trabajo. Muchas gracias, honorable Corte. Muchas gracias, abogado. Para continuar con la presente audiencia, dejamos en el uso de la palabra a la Procuraduría General de la Nación, quien delegó su representación en la abogada Ana Lucrecia Pineda Arana, quien actúa con su propio auxilio. Muy buenos días, honorables magistrados, señora secretaria, colegas abogados, secretario del Sindicato de Trabajadores de Salud Pública de Guatemala y público que nos acompaña. Con la venia del honorable tribunal, solicito que en mi exposición se me autorice dar lectura a 2 jurisprudencias de la Honorable Corte de Constitucionalidad. La tiene, abogada. En representación de la Procuraduría General de la Nación, iniciaré haciendo una introducción en cuanto a el derecho a la salud. Inicialmente, algunas personas indican que un pacto colectivo de condiciones de trabajo no puede ser examinado de inconstitucionalidad. Sin embargo, la misma Corte de Constitucionalidad, según sentencia contenida en el expediente 2942-2010, indica que los pactos colectivos de condiciones de trabajo celebrados con una entidad del sector público pueden ser revisados de inconstitucionalidad porque no solo van a incidir en las relaciones laborales de las personas que los suscriben, sino que sus efectos pueden repercutir en la población general, sobre todo en el tema de los derechos de salud y a la vida. En la celebración de este pacto que se ha denunciado en la presente acción de inconstitucionalidad, podemos denotar que existe una antinomía o un conflicto entre el derecho a la salud y el derecho al trabajo,
y definitivamente este conflicto se debe resolver en favor del derecho a la salud, el cual consiste en que toda persona pueda recibir asistencia médica oportuna y eficaz, que pueda gozar de un equilibrio social y al tener todos los servicios de salud. Como bien lo ha indicado el Comité de Organización Sindical y la Comisión de Expertos de conocimiento de convenciones y tratados de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, un servicio público esencial como es la salud no puede incumplirse ni interrumpirse porque pone en peligro la seguridad, la salud y la vida de las personas. En Guatemala, la Constitución Política de la República establece que el Ministerio de Salud Pública tiene la obligación de cumplir el régimen jurídico relativo a la prevención de la salud y fomentar todas aquellas acciones para prevenir, promocionar, recuperar y rehabilitar la salud tanto física y mental, así como mantener un ambiente equilibrado. En tal sentido, cuando vemos todas estas situaciones que se regularon en el pacto denunciado, vemos que efectivamente existe un conflicto entre el derecho a la salud y el derecho a los trabajadores. En el memorial de la interposición de la inconstitucionalidad se resaltan de inconstitucionales los artículos 2, 6, 8, 12, 13, 43 y 51. Y efectivamente se señalan los artículos de la Constitución que confrontan a los mismos. En el caso del artículo 2, que señala que para el cumplimiento de este pacto se podrá hacer uso de todos los bienes, derechos y acciones del Estado, efectivamente se confronta el artículo 124 y 152 de la Constitución Política. Además, en el derecho constitucional se rigen varios principios. En este caso, en el artículo 2 se transgrede el principio de razonabilidad, porque al hacer uso de estos bienes, que no será solo del Ministerio de Salud Pública, sino que en ese texto quedó a manera de interpretarse que podrá hacerse uso de todos los bienes que se detallan en el artículo 121 de la Constitución Política, que se refieren a todos los bienes del patrimonio del Estado, los de dominio público, incluso los ingresos fiscales. Entonces, se transgrede el principio de razonabilidad porque no podemos venir a hacer uso de todos estos bienes solo para cumplir con un ministerio. Además, que restringe o confronta la prestación del servicio a la salud. En cuanto al artículo 6, en este se establece que el Ministerio de Salud Pública no podrá contratar empresas para que pueda prestar servicios de apoyo, como de limpieza, de cocina, de lavandería. Sin embargo, la misma Corte de Constitucionalidad, en sentencia del expediente 3501-2011, nos explica el principio de no regresividad o de no retroceso social, y está implícita la obligación de protección a la población. Me voy a permitir dar lectura a esta sentencia. Esta Corte estima que a falta de óptimas atenciones en materia de salud, el Estado debe conservar los niveles alcanzados con tendencia obligatoria a la progresividad de las condiciones mínimas de asistencia de salud, derivados de su deber apremiante de realizar prestaciones positivas para su satisfacción. Ello porque la discontinuidad de tales prestaciones vulnera el principio de no regresividad o de no retroceso social, consagrado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, lo cual conlleva proscribir o no admitir políticas y medidas que empeoren la situación de los derechos sociales o de las prestaciones brindadas. De acuerdo con este principio, una vez reconocido un derecho y efectivizado su goce por medio de un servicio prestado por el Estado, ello implica el reconocimiento de un estatus jurídico básico, por lo que su vigencia no puede mermarse o eliminarse posteriormente. El principio de no regresividad veda a las autoridades públicas la posibilidad de adoptar medidas o permitir que se desarrollen situaciones que reduzcan el nivel alcanzado
por los derechos sociales y de las prestaciones de que goza la población, más aún si se encuentran en situaciones de vulnerabilidad extrema, precariedad o pobreza. Lamentablemente en Guatemala se dan esos tres presupuestos. En cuanto al artículo 8, se hizo una selección de normas de la Constitución para poder entender su aplicación entre las relaciones de los trabajadores representados por el sindicato y el ministerio. Y se confrontan los artículos 44, 175, 204 y 268 de la Constitución. Y se vulnera el principio de supremacía constitucional al hacerse una selección pormenorizada de X artículos. En cuanto al artículo 12, que se refiere a la forma de cómo se debe interpretar tal pacto, se confrontan los artículos 44, 175, 204 y 268. Y como indiqué al inicio, hemos visto que con la celebración de este pacto se ha creado un conflicto o antinomía entre el derecho a la salud y el derecho al trabajo. No podemos venir a decir que se va a interpretar este pacto en base a los principios que inspiran el derecho del trabajo cuando se están transgrediendo derechos fundamentales como es la salud y la vida. En este caso, es preciso también aplicar el principio de constitucionalismo humanista, que es deber de esta Corte hacer una interpretación extensiva en base al preámbulo de la Constitución para defender los derechos fundamentales a la salud y a la vida. En cuanto al artículo 13, en el cual habla sobre la denuncia del pacto e indica que no se puede, que si en caso no se denunciara la terminación de la vigencia del mismo, se prorrogará automáticamente. Sin embargo, el mismo Código de Trabajo establece que así debe ser según el artículo 53. En este caso, sí es necesario que se deje en libertad de hacer una nueva negociación al haberse declarado inconstitucional el presente, para que no se transgredan derechos de la población guatemalteca. Y muy importante, también existe el principio de solidaridad, y entendemos la solidaridad implícita en los derechos que nos da los artículos 1 y 2 de la Constitución, que todos debemos guardar una conducta fraternal entre sí. En Guatemala, lamentablemente, muchas personas no lo hacen así. En este pacto se están anteponiendo intereses particulares únicamente de los trabajadores del Ministerio de Salud, relegando los intereses sociales de la población guatemalteca. ¿Y qué decir del artículo 43? Que confronta el artículo 237 de la Constitución Política y el principio de anualidad presupuestaria, porque en este se están regulando las convenciones de salarios, las comisiones, los intensivos salariales, los ascensos por el escalafón, el movimiento de personal temporal a partidas o renglones presupuestarios definitivos y los viáticos. Vemos que al hacer este tipo de negociación no se tomó en cuenta de que esos exceden al máximo del presupuesto anual, y el Estado tiene la obligación de poder verificar cómo va a dar cumplimiento con esas negociaciones. Me voy a permitir darle lectura a la sentencia contenida en el expediente 1512-2013. El Estado, para realizar sus fines, necesita efectuar gastos y obtener recursos, lo cual implica manejar considerables montos dinerarios, que por principio ineludible de orden deben ser calculados y autorizados por medio del presupuesto, el cual constituye la expresión de las obligaciones que como máximo puede reconocer el Estado y sus organismos autónomos, y de los montos que se prevean liquidar durante el ejercicio correspondiente, configurando para el cumplimiento de los deberes constitucionales, entre los que se encuentran la protección de los derechos individuales y el cumplimiento de los estándares obtenidos por los derechos sociales, tales como la educación y la salud. Y el último artículo que se denuncia de inconstitucional, el 51,
Este confronta los artículos 44, 152, 154, 177, inciso A, de la Constitución Política, y transgrede el principio de legalidad. Efectivamente, se transgrede el principio de legalidad porque mediante un pacto de condiciones de trabajo no podemos venir a crear aranceles. Y sobre todo, en el memorial de interposición de la acción se indicaba que no importaba el monto, pero son 24 millones de quetzales. Todos lo vimos en los medios de comunicación y definitivamente la población guatemalteca se indignó con ese monto. En tal sentido, el artículo 157 de la Constitución Política establece que es el Congreso de la República de Guatemala quien tiene la facultad de crear las leyes en beneficio y para proporcionar el bien común de la población. En este caso, se deposita en el Congreso, en su trabajo ordinario, la creación de leyes y por ende la creación de aranceles. Y sobre todo, se manifiesta la voluntad expresa que ellos representan de la población guatemalteca. En tal sentido, viendo el conflicto que existe en este pacto por el derecho a la salud, con el derecho al trabajo, debiendo defenderse el derecho del trabajo y con las confrontaciones que se señalan de los artículos constitucionales, en representación de la Procuraduría General de la Nación, me permito solicitar a los honorables magistrados declaren con lugar la inconstitucionalidad planteada. Muchas gracias, abogada. Para continuar con la audiencia, tenemos la intervención del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud de Guatemala, por medio del señor Luis Antulio Alpírez Guzmán, secretario de Trabajo y Conflicto de dicha organización sindical, quien actúa con el auxilio del abogado César Landelino Franco López, y entiendo compartirán el uso de la palabra en la audiencia. Bueno, muchas gracias, señor presidente, honorable Corte de Constitucionalidad y demás terceros interesados e interponentes de la constitucionalidad presentes en la vista pública que se lleva a cabo el día de hoy. Para el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Salud de Guatemala, llama poderosamente la atención al abogado, si usted gusta, se puede poner de pie. Sí, que en las intervenciones que se han producido con anterioridad a la nuestra, ninguna de las partes estudiosas del derecho, así lo suponemos, ha hecho ningún análisis obligado de los principios de viabilidad que toda acción de inconstitucionalidad, especialmente esta que es de naturaleza directa, debe de cumplir para efectos de que esta Corte esté obligada a conocerla y a resolverla. Me refiero a los presupuestos de viabilidad relacionados con la generalidad de la aplicación de las normas que se aduce son inconstitucionales y con la vigencia o no de las mismas normas que se aduce son inconstitucionales. Al respecto, esta honorable Corte, desde hace más de 25 años, viene estableciendo una doctrina legal reiterada, en la que por un lado ha hecho ver que los pactos colectivos de condiciones de trabajo, por no afectar a un grupo de individuos que conformen un todo unitario, o por no dirigirse a una generalidad determinada, no pueden ser objeto de examen en inconstitucionalidad. Y ha hecho ver, más importante todavía, que en relación a la vigencia de las normas que se ataca de inconstitucionalidad, estas inconstitucionalidades promovidas contra este tipo de normas no pueden promoverse ni antes de la vigencia de estas normas ni después de las mismas. Hay reiterada doctrina que deliberadamente pensamos, de manera respetuosa lo decimos, no ha sido citada el día de hoy, puesto que advertimos que hay un interés total de obligar a la Corte a conocer algo que no tiene materia y que no puede conocerse. Esto derivado de que tal y como consta dentro de las actuaciones de la inconstitucionalidad y como además abundantemente se ha acompañado documentación de parte nuestra, desde el 11 de septiembre del año 2015 el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo del Ministerio de Salud dejó de encontrarse vigente,
Por lo tanto, ese presupuesto de viabilidad para que la inconstitucionalidad pueda conocerse es imposible, lo cual haría jurídicamente imposible también que este Tribunal Constitucional pueda pronunciarse en relación a si el pacto colectivo del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social es inconstitucional o no. Llama la atención también porque, habiéndose encontrado el pacto vigente durante mucho tiempo, nunca se promovió la inconstitucionalidad si el verdadero deseo era el de proteger algunos de los bienes o llamados bienes sociales aquí en esta audiencia por parte del interponente de la inconstitucionalidad, puesto que pareciera haber se dado tiempo a que concluyera la vigencia para promover el pacto. Es más, en el propio planteamiento de la inconstitucionalidad, deliberadamente se indica que el pacto está vigente cuando eso es contrario a la verdad. Pero indistintamente de que no se reúnen los presupuestos de viabilidad para que se pueda conocer esta inconstitucionalidad, que además sentaría el único y nefasto precedente a nivel mundial en la que se intenta examinar una negociación entre partes que además fue sujeta a todos los procesos determinados por la legislación aplicable y fue revisada además por todas las autoridades competentes para hacerlo. Es importante entrar a valorar, porque así se ha dicho por el interponente de la casación o se ha dado de la inconstitucionalidad y se ha dado a entender también por un voto razonado dictado por un ex magistrado de esta honorable Corte, que aunque el pacto no se pudiera encontrar vigente o no estuviera vigente, se pueden suspender los beneficios económicos derivados del mismo. Esto constituye una verdadera aberración si tomamos en consideración que, tal y como ya se dijo en esta sala, los beneficios económicos que han quedado derivados del pacto después de concluir su vigencia son partes insertas y además integrales de los contratos individuales de trabajo que unen a los trabajadores del Ministerio de Salud con el Estado de Guatemala en general. Y por lo tanto son condiciones mínimas y irrenunciables, establecidas así por la Constitución, no porque lo haya dicho el sindicato, ni porque lo diga el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, que no pueden reducirse, tergiversarse ni limitarse. Declarar la inconstitucionalidad de esos beneficios económicos que derivan del pacto sería lo mismo que declarar inconstitucional el artículo 106 de la Constitución Política de la República. Estaríamos entrando a declarar inconstitucional una norma constitucional que es la que cita como irrenunciables y mínimos los derechos establecidos, entre otros, en la negociación colectiva. Pero, adicionalmente a esto, también llama la atención que semejantes estudiosos del derecho presentes todos en esta audiencia no se hayan percatado que muchos de los beneficios económicos establecidos en el pacto colectivo del Ministerio de Salud están ya regulados en otras leyes ordinarias. Por ejemplo, la obligación de integrar los famosos bonos que no se integran por una mala costumbre del Estado de Guatemala al salario personal normalmente cuando se crean, está regulada en dos decretos que están vigentes, que son el decreto 5995 y el decreto 8195 del Congreso de la República, que obliga a hacer esa integración que, entre otras cosas, hizo el artículo 43 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo. Y el artículo 109 de la propia Constitución también obliga a que los trabajadores por planilla o temporales sean integrados a renglores permanentes. Y esto está así desde que se creó la Constitución. Y además era un mandato que había que cumplir de manera inmediata, que el Estado ha dejado de cumplir, como ha dejado de cumplir, en el caso de los trabajadores del Ministerio de Salud, con pagarles el salario mínimo desde hace más de 25 años, y ahí sí no ha venido nadie a alegar que se está violando el derecho al trabajo. En tal caso, entonces, observamos que estas ya son disposiciones reguladas, que lo único que ha hecho es recogerlas el pacto colectivo. Declarar inconstitucional el pacto, que como ya dijimos no se puede, o declarar inconstitucionales los beneficios económicos derivados del pacto, acarrearía también que estas disposiciones que se crearon en su momento y que han producido efectos durante todos estos años, también fueran declaradas inconstitucionales. Pero además de esto, aceptar la posición de un grupo interesado en Guatemala en atacar la negociación colectiva, y esto lo digo con verdadero fundamento y con todo respeto, la denuncia internacional que se ha hecho para defender el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo contiene una nota del presidente del Comité de Asociaciones Comerciales y Financieras, CACIF, en donde se le exige a la Procuraduría General de la Nación promover la declaratoria de lesividad y nulidad de este pacto. Es obvio que los intereses de sectores empresariales en donde ya no existe la negociación colectiva han llegado tan lejos que pretenden hacer regresiva la progresividad que constituye una garantía elemental del derecho del trabajo.
Y así nos vamos a la supuesta colisión de derechos fundamentales, aunque no se ha querido utilizar el término fundamental deliberadamente en esta audiencia también, que se dice existe con la aplicación del pacto y su vigencia que ya no existe. Esa pretendida colisión de derechos fundamentales entre el derecho a la salud y el derecho del trabajo es absolutamente inexistente, puesto que se entiende que los derechos humanos, derivados del derecho internacional de los derechos humanos, el cual de conformidad con el artículo 46 de nuestra Constitución tiene preeminencia sobre nuestro derecho interno, regula con absoluta claridad que los derechos humanos como parte o identificación del ser humano constituyen un todo en su conjunto. Por lo tanto, no se puede hacer colisionar deliberadamente o tergiversar con la aplicación de un derecho humano fundamental como el derecho a la salud, la aplicación de otro derecho humano fundamental como es el derecho al trabajo. Hacer lo que la Procuraduría General de la Nación ha manifestado, de hacer preservar el derecho a la salud a costa de degradar o de demeritar a los trabajadores del Ministerio de Salud, sería hacer colisionar dos derechos de manera abierta, con lo cual se estaría en todo caso desvirtuando la propia naturaleza unitaria y armoniosa de los derechos humanos. En todo caso, la obligación del Estado de Guatemala es hacer compatibles los derechos humanos, no denigrar o discriminar la aplicación de uno en función de proteger a otro. Vale la pena recordar que son obligaciones del Estado de Guatemala el proteger la salud, pero también el trabajo de los trabajadores. Durante años, y tampoco esto nadie lo dice, durante años los trabajadores del Estado, pero especialmente los trabajadores de la salud, han devengado salarios que rondan entre los 1.100 y los 1.300 quetzales, por debajo desde hace más de 20 años de los mínimos regulados en la ley. Tampoco nadie dice que el Ministerio de Salud tiene 54,000 trabajadores y que cualquier beneficio económico que se otorgue, por supuesto que implica una erogación, pero una erogación que beneficia a 54,000 trabajadores y que se traduce en el beneficio de las familias de estos trabajadores que también tienen derechos humanos y que vale la pena recordarlo. En todo caso, honorables magistrados, aunque no es posible jurídicamente discutir el fondo de las inconstitucionalidades o supuestas inconstitucionalidades, se dice contiene el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo del Ministerio de Salud. Es importante traer a cuenta que muchas de estas simplemente radican en una visión simplista de la lectura de normas constitucionales a las que se pretende utilizar para hacer colisionar derechos fundamentales y con las que se pretende encubrir la inexistencia o la no concurrencia de los fundamentos de viabilidad de la inconstitucionalidad, sin los cuales esta Corte está impedida de entrar a conocer. Nosotros, como representantes de los trabajadores, hemos concurrido a esta audiencia con la fe en Dios y con la fe en que la ley va a imperar y en que aspectos relacionados con la criminología de medios, con la influencia de medios y con los intereses empresariales no van a dirigir la justicia ni van a tergiversar los beneficios económicos que, dicho sea de paso, quiero con esto cerrar, cabe recordar, no son inspirados en el Código de Trabajo costarricense ni en el mexicano. Son inspirados en el Código de Trabajo argentino, que trajo su precursor y autor, Juan José Arévalo, quien fue quien promulgó ese código y no lo trajo ni de Argentina ni de México. Muchas gracias. Muchas gracias, abogado. Queda en uso de la palabra para compartir el tiempo el señor Luis Antulio Alpírez Guzmán, quien tiene 5 minutos. Muchas gracias, presidente, honorable Corte. Efectivamente, creo que estamos enfrente de un proceso histórico, como todos los procesos que hemos marcado los trabajadores en defensa legítima de nuestros propios derechos. Yo quiero arrogarme el uso de esta palabra a nombre de 50,000 familias que tenemos los trabajadores de la salud y a nombre de más de 15 millones de pobres de este país. Porque no es posible que se quiera criminalizar, judicializar y satanizar el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo cuando hacemos la vista gorda realmente a que la debacle económica y la crisis financiera que se pretende echarle encima al pacto colectivo proviene de los intereses oscuros de malos empresarios guatemaltecos
que toda la vida han jineteado con el dinero del escaso presupuesto que nos han dado a la salud. No es posible que aquí se venga a decir que el pacto colectivo mantiene la crisis del sector salud, que el pacto colectivo atenta contra los derechos humanos de las personas a quien escasamente y con toda humildad como trabajadores servimos en nuestros centros de trabajo, se venga a querer justificar y que se pase por alto realmente la intromisión que han tenido malos empresarios de este país al estar haciendo uso de los escasos recursos del ministerio. Y quiero pedir autorización al tribunal, al honorable tribunal de magistrados, para que me permitan hacer referencia solo de un ejemplo de los miles que hay, de todo el gasto que ha incurrido el Estado de Guatemala a través del Ministerio de Salud a lo largo del año 2004 a este ejercicio del año 2016, con la erogación de 442.140.867 quetzales solo en alquiler o renta de un equipo denominado monitor de signos vitales, con sus características y condiciones, que en el mercado nacional e internacional tiene un costo de 16.990 quetzales. Es que esto es lo que debería llamar la atención de los juristas y de las instituciones que hoy se ensañan en contra del pacto colectivo. Esto es, no es nada más, no somos los trabajadores, no son nuestras familias, son los empresarios que han lucrado con la salud del pueblo de Guatemala. Hacia ellos debe voltear esta corte. No a nosotros. La historia de este país está cambiando. Y nosotros esperamos que la justicia divina y la justicia terrenal alcance a aquellos empresarios que han sido corresponsables de la muerte de miles de guatemaltecos. Esa es la justicia que nosotros esperamos, no en contra de trabajadores y de los que dependen de nuestros ingresos. Yo solicito de veras, primero que me disculpen. Llevamos años luchando por cambiar el sistema de salud. Hemos entregado mártires. Hemos puesto presos en las cárceles, dirigentes nuestros. Hemos enterrado dirigentes que han soñado con un verdadero sistema de salud que responda a los intereses del pueblo de Guatemala. Yo no soy experto en leyes ni en justicia laboral. Soy experto en atender los requerimientos de mis compañeros para que esas condiciones de atención cambien en cada centro, en cada puesto de salud. No es el pacto colectivo. Es el artículo 6, en su segunda oración, que limita a estos empresarios a seguir lucrando con la salud del pueblo. Porque no puede el Estado, no puede el ministerio hacer una concesión de este tipo. Sensatamente, si yo tuviera en mis manos la oportunidad de decidir, yo compro miles de estos aparatos para proveer a los hospitales, a los centros, a todas las instancias de salud. Invierto miles para comprar un equipo y no invertiría millones para rentar un equipo a las empresas que nosotros realmente conocemos que han lucrado con la salud. Esa es la verdadera filosofía de este sindicato. Eso es lo que hemos luchado y por eso somos enemigos. Porque aquí es pobres versus ricos. Ese es el verdadero problema. Otra vez enfrentados pobres contra ricos. Otra vez enfrentados los que andamos luchando por la vida
contra los que desprecian la vida. Ese es el verdadero problema. Por eso pedimos, a nombre de esas 50,000 familias y a nombre de todos los pobres de este país, no permitan que se anule el pacto colectivo, porque lo único que quieren es abrirle las puertas a la privatización de los servicios de salud. Y la gente en las comunidades no tiene para pagar una consulta, no tiene para pagar un medicamento. Eso, sencillamente, honorables magistrados, es seguir condenando a la muerte a los que no podemos pagar un servicio de salud. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Continuamos dándole el uso de la palabra al Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala, por medio del presidente de la Junta Directiva y representante legal, Arturo Adolfo Quevedo Girón, quien actúa con el auxilio del abogado Guillermo Augusto Mengíbar Juárez, quien queda en el uso de la palabra. Muy buenos días, honorable tribunal, público en general. En mi calidad de representante del Colegio de Médicos y representante legal, voy a delegar la palabra al licenciado Mengíbar. Muchas gracias. Por favor. Honorables magistrados que integran la Corte de Constitucionalidad, señorita secretaria, colegas abogados, señores sindicalistas, público que nos acompaña. El Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala, por mi medio, comparece a la evacuación de la audiencia conferida para el día de hoy en vista pública. Mis antecesores han hecho alocuciones y han refrendado las mismas con fundamentaciones legales, las cuales tienen unas sustento y validez legal y otras pues están sujetas al contradictorio. De esa cuenta, el Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala desea establecer su postura en esta audiencia en cuanto al entendido de que se adhiere en forma parcial al contenido del planteamiento de la inconstitucionalidad que nos ocupa. Asimismo, se adhiere en forma parcial a lo manifestado y expuesto por la Procuraduría General de la Nación y al mismo tiempo se adhiere parcialmente a lo manifestado por el Sindicato de Trabajadores de Salud Pública. En ese sentido, el colegio quiere pronunciarse en relación al contenido de la negociación colectiva que se encuentra plasmada en ese pacto colectivo de condiciones de trabajo, el cual debió de ser sujeto de normas establecidas y admitidas por el Estado de Guatemala. En ese sentido, con fundamento en lo que establece el artículo 46 de nuestra Constitución Política de la República de Guatemala, en cuanto a la supremacía en materia de derechos humanos y tomando en cuenta que el derecho de la salud, al igual que el derecho del trabajo, es un derecho humano, competencia intrínseca tiene la aplicabilidad de los convenios suscritos y ratificados por la República de Guatemala ante la Organización Internacional del Trabajo, de la cual es miembro. Quiero pedir también autorización a la Honorable Corte de que se me permita dar lectura a cortos párrafos que sustentan la exposición para aterrizar en fundamentación legal y que son constitutivos. Al lugar dentro de su Gracias, tiempo. honorable presidente. En ese sentido, la Organización Internacional del Trabajo, en su pronunciamiento de los principios de la OIT sobre la negociación colectiva, que son de estricta aplicación, reconocimiento en cuanto al momento de la negociación colectiva y dentro de la negociación, hace referencia a que en este sentido de negociación colectiva, al pacto que nos ocupa, debió de haberse
hecho relación y acoger lo establecido tanto en el convenio número 151, el cual cuenta con su refrendo de la recomendación número 159, convenio que se refiere a las relaciones de trabajo en la administración pública. De igual contenido y sustento, el referido convenio número 154, el cual se refiere a negociación colectiva, y la aplicabilidad de su respectiva recomendación número 163, que contiene el espíritu de la libertad de decidir el nivel de negociación en el sentido de adoptar medidas adecuadas a las condiciones nacionales. De esa cuenta, quiero referirme en cuanto a la lectura permitida, el pronunciamiento de la OIT en cuanto a, durante los trabajos preparatorios del convenio número 151, se entendió que la palabra negociación abarcaba cualquier forma de discusión, tanto formal como informal, destinada a lograr un acuerdo, y que era preferible a la palabra discusión, pues esta última no subrayaba la necesidad de tratar de obtener un acuerdo. El convenio número 54, adoptado en el año 1981, entiéndase, anterior a la celebración del pacto en discusión, sí que enuncia una definición del concepto en su artículo 2, en referencia. La expresión negociación colectiva comprende todas las negociaciones que tienen lugar entre un empleador, un grupo de empleadores o una organización o varias organizaciones de empleadores, por una parte, y una organización o varias organizaciones de trabajadora por otra, con el fin de, y este es el aspecto medular, a, fijar las condiciones de trabajo y empleo, b, regular las relaciones entre empleadores y trabajadores, c, regular las relaciones entre empleadores o sus organizaciones y una organización o varias organizaciones de trabajo, o lograr todos estos fines a la vez. El precedido párrafo leído nos da el sustento para indicar que en la negociación colectiva, en la cual aterrizó el pacto colectivo en discusión de inconstitucionalidad, no fueron tomados en cuenta estos aspectos, sino que se tomaron otros fuera del texto y del contexto establecido por la normativa que es de estricta aplicabilidad en cuanto a los convenios y recomendaciones que he citado. En ese sentido, y que sirve de fundamento, el colegio se pronuncia en cuanto a que se declaren inconstitucionales el artículo 2 en lo relativo a la literal A, del artículo 6, la segunda oración, del artículo 8, la parte que establece y que se encuentra contenida en el memorial de interposición y que dio lectura el honorable presidente, la totalidad del artículo 12, la totalidad del artículo 13 y la totalidad del artículo 51. En cuanto al artículo 43 del citado código, solicita a este honorable colegio no declarar de inconstitucionalidad lo contenido en cuanto a beneficios salariales, establecido en el memorial de interposición en cuanto a los numerales 1 y 2, toda vez que el colegio reconoce que sería atentatorio el hecho de establecer una situación contraria a la situación del derecho del trabajo. Y en cuanto a que los beneficios salariales incluyen a agremiados de este colegio, es bien entendida la consecución y logro de un salario justo y digno, el cual es base de un precepto del derecho laboral
contemporáneo y futurista, para tratar de eliminar aquellos salarios que fueron objeto de una necesidad precaria y únicamente de subsistencia de todo el personal. En cuanto al numeral 3 del artículo 43, contenido en el memorial de interposición, en lo referente a viáticos, el colegio solicita que se declare inconstitucional por la magnitud y las cantidades, lo cual considera el colegio que esto atenta contra el presupuesto nacional. De esa cuenta, tomo a bien, dentro del mismo contenido de trabajo de OIT, indicar en cuanto a lo económico, e indica que las limitaciones al contenido de negociaciones colectivas futuras en materia particular y en materia salarial, documento, hago acotación, de 1998, que ya tenía aplicabilidad cuando fue negociado el pacto colectivo. Las limitaciones al contenido de negociaciones colectivas futuras, en particular en materia salarial o económica, impuestas por las autoridades en razón de políticas de estabilización económica o de ajuste estructural, requerida por imperiosos motivos de interés económicos, son admisibles en la medida en que tales limitaciones estén precedidas de consulta con las organizaciones de trabajadores y de empleadores y reúnan las siguientes condiciones: aplicarse como medida de excepción, limitarse a lo indispensable, no sobrepasar un periodo razonable e ir acompañadas de garantías destinadas a proteger de manera efectiva el nivel de vida de los trabajadores interesados, especialmente aquellos que puedan resultar más afectados, y lo cual es aceptado por nuestra Constitución Política de la República de Guatemala en su contexto, en el contenido del artículo 44 constitucional, el cual refiere que prevalece el interés común sobre el interés particular. De esa cuenta es el pronunciamiento por parte del Colegio de Médicos y Cirujanos. Muchas gracias. Muchas gracias, abogado. Esta audiencia finaliza con la intervención del Ministerio Público a través de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal por medio de la agente fiscal, abogada Lucrecia de María Vázquez Casasola, quien actúa en su propio auxilio. Queda en el uso de la palabra, abogada. Muy buenos días, honorables magistrados. Esta Fiscalía estima oportuno partir del punto que, a pesar que el artículo 55 del Código de Trabajo indica que, hecha la denuncia de un pacto colectiva en tiempo, el mismo deja de surtir efectos a partir de que transcurra el plazo establecido, el mismo Código de Trabajo en el artículo 53 establece que los beneficios en el contenido persisten. Sin embargo, se estima que es necesario declarar inconstitucionalidad tales materias en virtud de incurrir en gravamen al derecho a la salud, limita al Estado en el cumplimiento de sus obligaciones y pone en grave riesgo el erario nacional. Siendo así, se estima inconstitucional el artículo 2, inciso A, en cuanto a que el artículo 121 de la Constitución Política de la República indica que son bienes del Estado todos aquellos que constituyan su patrimonio, incluyendo de las entidades descentralizadas, autónomas, ingresos fiscales y municipales, por lo que una norma de rango inferior a la Constitución no puede disponer de manera indiscriminada de todos los bienes, derechos y acciones de las dependencias del Estado, ya que eso implica poner en riesgo la ejecución presupuestaria de las dependencias del Estado, a limitar sus bienes, y también conlleva a poner en riesgo y atentar contra toda la población que no es parte del sector salud, por lo que se violan los artículos 121, 124 y 152 constitucionales. En cuanto a la frase contenida en el artículo 6, se establece que
el artículo 1, 2 y 3 de la Constitución Política indica que el Estado se conforma para satisfacer el bien común, garantizar los derechos de la vida, la seguridad y el desarrollo integral de las personas. Sin embargo, el pacto colectivo en esta frase impone condiciones al Estado de Guatemala en cuanto a contratar y prestar servicios de salud únicamente a través de personal contratado con exclusividad del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, olvidando que conforme los artículos 138, 140 y 152 constitucionales, es potestad y facultad del Estado garantizar y adoptar las medidas necesarias para garantizar todos los derechos, incluidos el derecho a la salud, por lo cual es necesario ponderar los derechos laborales y de negociación colectiva, pero sin que ello implique una afrenta al derecho a la salud, para lo cual solicito la venia para dar lectura únicamente en la parte conducente a la sentencia ya citada 3501-2011. Proceda, abogada. Los derechos sociales están reconocidos en la Constitución, específicamente en el capítulo 2 del título 2, Derechos Humanos. Entre estos se encuentra el derecho a la salud. Este derecho es fundamental debido a que surge del derecho a la vida como el más elemental de los derechos humanos. De ahí que merezca reconocimiento en normas de derecho internacional como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Estos derechos no pueden ceder ni esperar por conflictos administrativos, laborales e internos del Estado y sus órganos y entes administrativos, ya que ello constituiría violación a los aludidos derechos humanos. En cuanto a los artículos 8 y 12, debemos recordar que interpretar las normas significa darles sentido. Y en cuanto a la interpretación constitucional, esta cobra especial relevancia, puesto que se trata de encontrarle sentido a aquellas disposiciones constitucionales que se refieren a la organización y a la vida política de un país. Por lo tanto, los artículos 8 y 12, al escoger de manera arbitraria e indiscriminada ciertas disposiciones constitucionales y de orden y normas ordinarias, tergiversan esta situación que la Constitución debe ser comprendida como un todo orgánico y no debe ser interpretada de manera aislada sus disposiciones. Por lo tanto, el pacto colectivo de los artículos 8 y 12 omiten observar que cualquier norma, cualquiera que sea su rango, debe de ser interpretada a la luz de la Constitución, pero comprendida como un todo. En cuanto al artículo 13, solicito la venia para dar lectura a la sentencia 1200 del año 2000, que indica, gracias, presidente, el principio fundamental del control de constitucionalidad es el de supremacía de la Constitución, conforme el cual ésta prevalece sobre cualquier ley y sanciona con nulidad las leyes y disposiciones de carácter general que violen o tergiversen las normas constitucionales. Del principio de supremacía se deriva el de jerarquía normativa, que impone la coherencia del ordenamiento jurídico de manera que la norma superior determina la validez de la inferior. Es por ello que se estima inconstitucional el artículo 13, ya que establece una condicionante adicional a la contenida en el Código de Trabajo para la prórroga automática del pacto colectivo. En cuanto al artículo 43, conforme la Constitución Política en materia de salud, el presidente de la República y el ministro de Salud son la autoridad superior y por lo tanto dentro de sus atribuciones específicas está el de adoptar la política sanitaria y las medidas necesarias para el cumplimiento de sus obligaciones y garantizar el pleno goce de los derechos de la población, por lo que también implica la facultad de no adoptar medidas que perjudiquen la situación actual del país, como sería que continúen los beneficios contenidos en el pacto colectivo, tal cual lo ha indicado la ya citada sentencia 3501 del año 2011, que indica
la posibilidad de proscribir o no admitir políticas que empeoren la situación de los derechos sociales o de las prestaciones brindadas. Además, este artículo 43 vulnera el principio de supremacía constitucional contenidos en los artículos 44, 175 y 204 constitucionales, toda vez que no solo contiene mejoras laborales, sino que dispone de condiciones que son materia exclusiva del organismo ejecutivo a través de las autoridades superiores en materia de salud. De igual forma, se estima que vulnera las disposiciones que rigen, valga la redundancia, el régimen financiero del Estado, específicamente en el artículo 240, el cual establece: toda ley que implique inversiones y gastos del Estado debe indicar la fuente de donde se tomarán los fondos destinados a cubrirlos. Si la inversión o el gasto no se encuentran incluidos e identificados en el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado, aprobada para el ejercicio fiscal respectivo, el presupuesto no podrá ampliarse por el Congreso de la República sin la opinión favorable del organismo ejecutivo, por lo que una norma jerárquicamente inferior, como es el pacto colectivo, no puede variar la forma establecida en la Constitución Política de la República. También se estima violatorio inconstitucional el artículo 51 por vulnerar los principios de legalidad, razonabilidad y de proporcionalidad contenidos en la Constitución Política, ya que impone al Ministerio de Salud una carga financiera que está en desacuerdo con la situación económica del país. Cabe indicar que en materia laboral el principio de razonabilidad implica que tanto el patrono como el trabajador no incurran en conductas abusivas al ejercer los derechos de cada uno. Análogo a este principio se encuentra el principio de proporcionalidad, que impide que una persona abuse de su poder para sancionar a otra y limitarla en su libertad. Asimismo, se estima que, tal y como lo ha declarado esta honorable Corte en los expedientes acumulados 3-2011, 4-2011 y 52-2011, en aras de proteger un derecho fundamental personalísimo, puede disminuirse un derecho social alcanzado, para lo cual daré lectura en la parte conducente a tal sentencia. No obstante, esta Corte está consciente de que en determinado momento histórico las dificultades financieras que el Estado enfrente pueden dar lugar a establecer medidas que disminuyan una protección alcanzada a un derecho social. Debe ser racional y proporcional al fin que se pretende alcanzar. Ante tales circunstancias, para que pueda ser constitucionalmente justificable y no resultar discriminatorio, la regulación debe atender a los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Por lo que, con todo respeto, esta Fiscalía solicita a esta honorable Corte que al dictar la sentencia sea declarada con lugar la inconstitucionalidad planteada y se emitan las restantes declaraciones que correspondan conforme la ley de la materia, únicamente. Muchas gracias, abogada. Se finaliza la presente audiencia. Buen día.